Hoy tenemos la ponencia de Nicolás Redondo Terrero sobre izquierda y seguridad nacional y patriotismo. En contra de lo que el pensamiento dominante impone hoy, que es el desprecio de la historia, por mucho que nos guste o no nos guste, resulta que todas las personas, incluso todas las cosas, somos lo que es nuestro pasado más una cierta dosis de actualización. Y no podemos salir de ahí. Esta es la realidad. De tal manera que para presentar a una persona, pues es útil hablar algo de cuál es también su pasado. En el caso de nuestro ponente de hoy, su pasado inmediato es su padre, Nicolás Redondo Urbieta, que era obrero, trabajador en astilleros españoles, en las inmediaciones de Bilbao, era socialista, era sindicalista. En 1974, cuando cambia la directiva del Partido Socialista pasando al interior de España, le proponen a él ser secretario general, pero él no quiere ser secretario general, propone a Felipe González y consigue que sea Felipe González. A partir de entonces ha sido secretario general de la UGT, celebró el primer congreso de la UGT en territorio español, en Madrid, después de la Guerra Civil. Él estuvo en mi despacho para presentar la solicitud para la autorización. Después fue diputado del PSOE muchos años hasta 1987, porque la Seguridad Social española, que nace aproximadamente en los comienzos del siglo XX, ha tenido etapas de avances estupendos y ha tenido etapas de estancamiento. Pero por lo menos yo no recuerdo que haya tenido retrocesos. No lo recuerdo hasta el año 1987. La ley de presupuestos que se presenta en 1987 por el gobierno de Felipe González propone lo que yo creo que han sido los primeros recortes en la seguridad social española. Y entonces estaba en los bancos del PSOE Nicolás Redondo Urbieta, que vota en contra de Felipe González, vota con la derecha. Me parece que el que defendía en aquel debate a la derecha era Fernando Suárez, pero no estoy seguro. Lo cierto es que vota en contra y al acabar de votar baja los escaños y presenta su dimisión como diputado. Este es el pasado del personaje. Nicolás Redondo nace en Portugalete en 1958. Es miembro del Partido Socialista desde muy pronto. En 1977-78 era secretario de Relaciones Políticas del Partido Socialista en lo que hoy llamamos Euskadi. En 1997 pasó a ser secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Pero según mis datos es en 1998 cuando Nicolás Redondo rompe la coalición de gobierno entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco por la deriva del PNV hacia Herri Batasuna, por sus reticencias en jurar la Constitución. En el año 2000 es nombrado secretario federal en Madrid de Relaciones Institucionales del PSOE. Y en 2001 comienza una fase, digamos, crítica de Nicolás Redondo respecto del presidente del gobierno y secretario general de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2002 renuncia a presentarse a la reelección como secretario general del PSOE en el País Vasco. Deja entonces toda actividad política y pasa a ejercer su profesión de abogado y es consejero de Fomento de Construcciones y Contratas. Sin embargo, participa en muy diversas fundaciones. Una fundación para la libertad en el País Vasco defendiendo las posiciones constitucionales, una fundación Alma Tecnológica que también es presidente de su patronato y que se dedica a promover la formación a través de la informática de personas que no sé si hoy se pueden llamar discapacitadas, preparándolas y ayudándolas en el empleo. También la equinoterapia, programas de equinoterapia. En el patronato de esa fundación está Paco Rodríguez, estoy yo también. Nicolás Redondo pasa a ser miembro del Consejo Editorial del Mundo. En el momento presente es también presidente del Club Siglo XXI. Si hay que resumir en 2 palabras lo que es Nicolás Redondo, yo diría que Nicolás Redondo es el sentido común, es la moderación y es el equilibrio. Y Nicolás, cuando quieras, tienes la palabra con nuestro agradecimiento por tu presencia aquí esta noche. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, tengo que decir que el agradecido soy yo por haberme invitado ustedes y por haberme recibido, porque ha sido un intento de hacer la conferencia muy azaroso. La hemos tenido que suspender en alguna ocasión, en alguna por motivos personales y en otras ocasiones por las circunstancias que todos conocéis y que vivimos con la pandemia. Entonces, la verdad es que tenía ganas, porque yo soy de estar aquí con ustedes, porque además soy incapaz de decirle que no a un amigo. Y sé por el amigo, por Otero Novas, que además han estado otros amigos comunes, como Joaquín Leguina también, o sea que avala la tradición de las conferencias, ¿no? Entonces, bueno, estaba realmente interesado en estar con ustedes. Pero además es que la propuesta para reflexionar aquí hoy es muy interesante, aunque romperé una tradición por mi parte, una costumbre más que una tradición. Yo suelo ser muy respetuoso con lo que me proponen y suelo seguir a rajatabla la propuesta de conferencia. Esta la seguiré, pero en parte porque están sucediendo tantas cosas en el mundo, pero muy concretamente en España, que inevitablemente tengo que hacer referencia a ideas que me sobrevuelan desde hace tiempo. Por cierto, tienen que ver también con la conferencia, que me sobrevuelan desde hace tiempo y que establecen, a mi juicio, un marco de la vida política distinto al que tradicionalmente hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial los europeos, el resto de los europeos occidentales y nosotros desde los años 70 con el inicio de aquel periodo que denominamos transición. Bien, pero empezaré por el motivo de la conferencia. La verdad es que le he dado muchas vueltas a esta relación problemática de la izquierda y el patriotismo. No tanto problemática de la izquierda y la seguridad, porque en cualquier caso creo yo que España, la izquierda española, dentro de sus dimensiones, ha tenido una relación con el concepto de seguridad nacional muy parecido al que pueden tener otros partidos socialdemócratas o de izquierdas en Occidente. Y quiero decir que en general hacen lo que tienen que hacer intentando no hacer grandes discursos, pero en la vida práctica, en el ámbito, digo, de la seguridad nacional, no creo que pues, el comportamiento de Felipe González y de otros presidentes socialistas se haya distinguido mucho de lo que pudieran hacer
otros, excepto por, como digo, por el énfasis discursivo que se puede hacer en ese ámbito. Pero sí creo que pienso que efectivamente la relación de la izquierda española, no la izquierda en general, sino la izquierda española, con el patriotismo es una relación compleja, no digo traumática, pero sí compleja, que además nos permite ver algunas de las características más sustanciales de la izquierda española y del propio país, de nuestra propia nación, de España, ¿no? Estos meses en los que hemos tenido una vida tan extraña y tan rara, tan peculiar, pues yo creo que muchos hemos tenido tiempo para nuestras aficiones. Y una de las que tengo yo es la lectura. Y estos últimos meses, tal vez además provocado involuntariamente por la propuesta de la conferencia, me he dedicado a leer dos libros distintos a la vez. Y los primeros que conseguí, que los he vuelto a recuperar, los primeros que me planteé fueron dos, no, tres. Uno magnífico de Américo Castro, otro de Menéndez Pidal. Este libro lo tengo aquí al lado, pero lo llevo siempre a todos los lados. Lo llevo conmigo siempre que viajo, que es Los españoles en la historia de la literatura. Es un libro que teníamos que recomendar a los estudiantes españoles y también a los políticos españoles. Y otro de un personaje pequeñito, muy interesante, otro de un personaje que se llama Fidelino de Figueiredo, no sé si le conocéis, un portugués que estuvo en los años 20 en España y que hizo un libro muy interesante sobre las dos Españas. ¿Qué relación encuentro de los tres libros y la propuesta sobre el patriotismo? Américo Castro, Américo Castro con ese debate que tuvo tan imaginativo, tan brillante como era él, ese debate que tuvo con Albornoz, que probablemente tenga más razones canónicas en la historia que Américo Castro. Américo Castro decía que en el siglo XVII, coincidiendo con nuestro principio de decadencia, España se dividió definitivamente de tal manera que ya nunca nos pudimos poner de acuerdo los españoles, viene a decir, en el enigma de España. No sé si exagera o no, pero efectivamente, y no sé si esa es la fecha o no, pero efectivamente parte de la historia de España ha sido una historia de divisiones profundas. En el libro del portugués, del lusitano, él hace una diferencia radical que a mí no me gusta, desde luego, pero la hace y sirve para que veamos cómo se ha acuñado esa división entre dos personajes universales españoles, Don Quijote y Felipe II, y establece alrededor de los dos visiones de dos Españas diferentes. Menéndez Pidal, personaje descuidado después de su muerte por nosotros, por los españoles, como tantos otros que hemos tenido de una brillantez extraordinaria, también hace referencia a la división de los españoles. Y concluyo que es que los españoles tenemos una forma de ver, de amar, de querer, de ver a nuestro país muy condicional, en la que la condición es casi más fundamental que el objeto de amor. Y en ese sentido, estamos dispuestos a imponer nuestra forma de ver a España, y si no logramos imponerla, el desafecto, el desamor es evidente. Y en ese sentido yo creo que en la izquierda se ha notado mucho más ese amor condicional por el país. Si España no es como yo quiero, mi relación con España es traumática. Y todo lo que hace referencia al ámbito común, a los denominadores comunes, al espacio común, a la historia común, a las tradiciones, a los hábitos, es algo que, como no hemos conseguido condicionar, conformar España como quisiéramos, juicio. Yo creo que lo enjuiciamos muy duramente. Yo creo que parte de esta división es la que provoca una forma de querer a España distinta en la izquierda, que es una forma, como decía, muy condicional, muy, a mi juicio, muy insatisfactoria, que además se diferencia de la forma de relacionarse las izquierdas de otros países con su país, con su nación,
con su Estado, con sus símbolos, con sus instituciones. Luego ha habido otro motivo, aparte de este que puede ser el histórico, ha habido otro motivo que a mí me parece sustancial, porque dicho lo que he dicho hasta ahora en relación con el patriotismo y en la izquierda en España, no he visto palabras más ardorosas a favor de su país, expresando su amor por España, que las de Indalecio Prieto. Cierto que fue en el exilio. Uno de sus... Prieto se pasó la gran parte de su vida en el exilio lamentando no haber hecho lo que tenía que haber hecho durante la Guerra Civil durante la República y en la Guerra Civil. Esa es la impresión que tengo yo leyendo muchos de sus discursos. Y en uno de ellos, en México, él decía con mucho énfasis, hay una colección de libros que Alonso Puerta ha editado, por cierto, decía: soy socialista, pero primero soy español, español, español y por encima de todo español, y hace un cántico a nuestro país, a las emociones que siente él. Es verdad que las siente, como muchos españoles, desde lejos y después del trauma de la Guerra Civil, pero esa relación que definía históricamente de la izquierda con España no es la misma la que tenemos hoy a la que tenían en la República. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que somos reos, la izquierda española, de dos cuestiones que son muy evidentes. La primera, que yo quiero señalar, es la relación con el nacionalismo periférico en Cataluña y en el País Vasco. Es más al principio en el País Vasco que en Cataluña, la relación de clandestinidad que llamo yo. Muchas veces los socialistas nos hemos sentido muy unidos a unos nacionalistas que en principio también estaban en la clandestinidad, en la lucha contra el franquismo, en la lucha por las libertades, y toda esa épica y esa leyenda, muchas veces engañosa, ha hecho que tengamos una relación muy intensa con el nacionalismo, hasta tal punto que, además de la conveniencia en algunas ocasiones, ha sido una estrategia impulsada por los sentimientos. Recuerdo perfectamente que cuando yo propuse la coalición, el acuerdo con el Partido Popular en el País Vasco, porque era evidente que era necesario un acuerdo con el Partido Popular en el País Vasco para expulsar del gobierno al Partido Nacionalista Vasco, que no estaba cumpliendo con sus obligaciones, no solo políticas, que esas pueden ser enjuiciables, sino morales, al desatender absolutamente a los que directamente estábamos afectados por el terrorismo etarra, y muy especialmente y muy concretamente a los que estaban afectados del Partido Popular y a todos los que no pertenecían al Partido Socialista de Euskadi, PSOE. Era tan evidente que el sentido común me llevó a proponer esto, y recuerdo que en un gran acto público Felipe González, al que estimo y admiro, me dijo: Nicolás, tienes que saber siempre quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros adversarios. Se refería a que fuera prudente, porque nuestros amigos de verdad, los de siempre, con los que hicimos la historia de la clandestinidad, de la lucha contra todas estas cosas, eran los nacionalistas, no la derecha. A mí me causó sorpresa, además de un cierto malestar, porque en aquel momento era evidente que la relación con el Partido Popular era imprescindible. En España existen cuestiones que en otros países están enfrentadas por las instituciones, que aquí tienen que enfrentar los partidos políticos, y ninguno de los partidos políticos que pueden ser alternativa tienen fuerza suficiente para enfrentarse a ellas, y tienen que unirse. Un ejemplo es la lucha contra el terrorismo de ETA, otro ejemplo sería la educación, por cierto, otro la política exterior, mientras que en el resto de los países de nuestro entorno, amigos, eso lo tienen, pueden discutir sobre ello, claro, pero lo tienen bastante solucionado, porque tienen denominadores comunes que les han sido el producto de su historia. Aquí todo lo que tenemos hoy es el producto de nuestra voluntad. Entonces el esfuerzo
de coalición, de acuerdo, de consenso, de pacto entre los dos grandes partidos nacionales es muy importante. Por lo tanto, y me sorprendió y me molestó porque creo que era el momento en el que más evidente ha sido. Ahora también tenemos un gran momento de este tipo, ¿no? Pero aquel momento era el primero más evidente en el que el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista era lo que el sentido común, la racionalidad, el patriotismo, la política con mayúsculas pedía. Bien, por lo tanto, primer elemento por el que estamos muy condicionados los socialistas españoles, en contraste con otros izquierdas democráticas de Europa, pues es esa relación político-afectiva con el nacionalismo basada en muchos engaños también, pero fundamentalmente, bueno, en esto de la lucha antifranquista que se dice, ¿no? Este es uno de los elementos. Y el otro es de carácter general, pero que ha tenido este cultivo. Es decir, a mi juicio, cuando la socialdemocracia consigue gran parte de sus éxitos, se queda vacía doctrinalmente, se queda vacía ideológicamente. Y en ese sentido busca rellenar ese vacío, complementar ese vacío con elementos de carácter identitario. Eso sucede en todos los países occidentales y estamos viendo cómo en Francia ha desaparecido el Partido Socialista francés. Bueno, también ha pasado por sus momentos terribles el Partido Laborista israelí, el Partido Laborista británico, veis cómo está. Es decir, tenemos una crisis que muchos creen que es por no ser más de izquierdas. Yo sinceramente pienso que es porque, como el liberalismo, nuestras tesis posteriormente, las socialdemócratas generalmente se han convertido en parte de la cultura general de las sociedades democráticas y avanzadas, y por lo tanto no son elementos sobre los que tengamos que discutir ardorosamente, radicalmente, porque están asumidos por la mayoría de las sociedades, y ese vacío lo hemos ido llenando con políticas identitarias. Otros habrán cogido otras identidades, pero nosotros, base a esa relación político-afectiva que teníamos con el nacionalismo, de carácter histórico que teníamos con el nacionalismo, pues hemos asumido con mucha placidez, con mucha tranquilidad, desde el principio, no solo ahora, desde el principio de la transición, algunos de los elementos más característicos del nacionalismo, sin tener dudas sobre ello. Tuvo que pasar tiempo para que rechazáramos el derecho de autodeterminación, aunque ahora ha vuelto a ponerse encima de la mesa. Tuvo que pasar tiempo también para que rechazáramos España como nación de naciones, y hubo un cierto debate en el Partido Socialista todavía después de aprobada la Constitución española. Es decir, elementos que pueden venir de políticas e ideologías nacionalistas, nosotros los hemos asumido con mucha tranquilidad. Es cierto que en menor medida luego también el Partido Popular, quiero decir que nunca somos capaces de decir que este es un acuerdo, si hemos llegado a un acuerdo con los nacionalistas, que hemos conseguido con los nacionalistas, que es un acuerdo conveniente para España, que es un conveniente para los nacionalistas, para los ciudadanos vascos o catalanes, pero no es mi postura política. Terminamos asumiendo con mucha rapidez que ese acuerdo, que en definitiva es una cesión de ambos, se convierta en parte de nuestra doctrina. Lo digo de los estatutos, lo digo de transferencias, lo digo de muchas otras cuestiones. Y en ese sentido, a mi juicio, hemos sido dominados muy fácilmente, teniendo en cuenta ese vacío, por las influencias de los nacionalismos. Esas influencias de los nacionalismos muy también ayudadas por las conveniencias políticas, no digo que no, ¿no? Y creo que hemos perdido, a mi juicio, parte de los que son elementos sustanciales de la socialdemocracia y del socialismo español, ¿no? Pues la universalidad, lo que llamamos antes el internacionalismo, que podemos hoy denominar universalismo, globalismo, cosmopolitismo. Todo esto, por desgracia, lo hemos ido perdiendo hasta el punto de estar como estamos, en una situación en la que realmente el Partido Socialista, que es el partido central de la política española hoy en día, que es el partido mayoritario, que tiene la presidencia del gobierno, está, no sé si cómodamente, pero desde luego está condicionado, ni siquiera quiero decir secuestrado, pero lo podría decir, secuestrado por un partido populista como Podemos en
el Podemos de Pablo Iglesias, y por partidos nacionalistas, que además ya no son la Convergencia de Jordi Pujol, ni el PNV de Urkullu o de Arzayus, siendo lo que era Arzayus, sino que han entrado en escena otros nacionalismos más radicales que impugnan todo el sistema del 78 y son, pues en gran medida, los socios preferidos del gobierno de la nación. Uno, RC, con el que tenemos una relación que a mí me sorprende de una forma extraordinaria, y otro, no ya el PNV, que conflictos nos ha creado siempre y es un partido oportunista, un poco un salteador de parlamentos, ¿no? Llega al Parlamento, asalta al gobierno que está de turno y se vuelve a esconder en el bosque otra vez hasta la próxima oportunidad para asaltar al bien intencionado caminante, ¿no? Pero bueno, lo teníamos asumido, entraba dentro de nuestras capacidad de resistencia, ¿no? Pero bueno, nos hemos pasado de ellos a un partido como HB Bildu, que es algo más dramático y más duro, no solo para el Partido Socialista Obrero Español, sino para España, ¿verdad? Y esta es, tal vez, todo, lo decía al principio, Otero Novas, al presentarme, al final somos inevitablemente, por mucho margen que creamos que tenemos, reos de nuestro pasado. Y al final, esto no es algo nuevo, esto probablemente sea el exponente extrambótico, exagerado, de una falta de cuidado del Partido Socialista en relación con nuestros adversarios, en este caso los nacionalistas, que viene desde hace años, desde antaño, probablemente desde principios de la transición. Cierto que en la transición no era tan importante la influencia de los nacionalistas y ahora se ha convertido en determinante, en decisiva. ¿Se podrá solucionar esta relación compleja con el patriotismo? Se podrá solucionar. Yo estoy convencido que después de lo que está ocurriendo o aparece otro socialismo democrático con una relación menos acomplejada con España, sin adjetivos, sin matices, sin añadidos, sin literatura, o el país, España, estará en una situación complicada. Porque tengo que decirles que el PSOE, para bien o para mal, como por desgracia fue en la República, es el gozne sobre el que gira la puerta. Tal vez porque tenga ese electorado que le apoya, un electorado más tumultuoso, menos pacífico, menos tranquilo, ¿no? Y en ese sentido sería terrible que girara la puerta como giró hace 80 años hacia el apoyo de partidos minoritarios como el Partido Comunista en aquella época, y ahora Podemos, hacia partidos nacionalistas como RC o el PNV, y ahora pues RC, Bildu y compañía, ¿no? Esa es la posibilidad. Si eso no sucede, inevitablemente el Partido Socialista hará, porque saldrá de esta situación con una crisis grande, no digo, pero sí digo, quiero decir, una crisis de la envergadura de Suresnes, a mi juicio, saldrá de esta situación con una crisis de ese tipo y tendrá que decidir lo que quiere ser y qué relación quiere tener con esa España que digo yo sin literaturas. Y después de tantos experimentos como los que hemos tenido, tengo la impresión que si esto sucede, que es lo mejor que nos podría suceder a los españoles, la dirección estaría clara. Si no sucede, sucedería la otra alternativa que he dicho, que es la de que el PSOE girara para el lado malo de la puerta, y esto nos llevaría no a una crisis del PSOE, que la pueden lamentar unos y puede provocar satisfacción en otros, sino una crisis del sistema del 78, que es mucho más grave y mucho más preocupante. Sí, no estamos en ella. Pero les decía que esta era la reflexión por la que había empezado para hablar del patriotismo y de la izquierda. Pero si me permiten, en los últimos meses, desde hace un tiempo, yo creo que en próximas semanas intentaré que aparezca un artículo sobre esto, me tiene preocupado
la situación que vivimos no solo en España, sino en el resto de los países occidentales. Tengo la impresión que en el resto de los países occidentales y también en España, la política que debe desarrollarse en el centro, en la moderación, en el reformismo, y que ha sido el elemento característico, con más o menos satisfacciones según quien gobernara durante estos últimos 40 años, se ha ido a la periferia, que digo yo, del espacio público, se ha ido a los extremos del espacio público. La ventaja, la diferencia que tenemos con el resto de los países de nuestro entorno, de los países occidentales, es que mientras ellos, he hecho referencia anteriormente a este asunto, mientras ellos tienen unas instituciones fuertes que convocan al pueblo, que son el resultado de una cierta destilación de su historia, y por lo tanto son sólidas y están arraigadas, que va a dudar de la República en Francia, que son elementos muy característicos. En España tenemos unas instituciones que, aunque no lo hayamos querido ver, son unas instituciones producto de nuestra voluntad extraordinaria, la transición y posteriormente, pero son unas instituciones producto también de nuestra voluntad, y son solo 40 años y son, por lo tanto, unas instituciones débiles, que no se han consolidado, que no son capaces de convocar al pueblo, y que, por lo tanto, cualquier crítica a esas instituciones, cualquier manejo innoble de esas instituciones, cualquier desajuste indeseado de esas instituciones, cualquier ataque excesivo a esas instituciones, se salda con su debilitamiento, con su deslegitimación, y esto a mí me parece que es muy, muy perjudicial. Por lo tanto, esa es la gran diferencia, a mi juicio, con respecto a los países de nuestro entorno. Pero no me quería referir a esto, sino con esto quiero decir que nos sucede lo que sucede a otros países, que nosotros tenemos un cierto pesimismo esnovista que nos lleva a pensar que somos los únicos, los que peor estamos, los que más sufrimos, que somos incapaces, pero en realidad en situaciones complicadas en las democracias occidentales, este sistema tan complejo y tan paradójico, como decía Ortega Gasset, pues están en crisis en todos los países de nuestro entorno. Ahora bien, ellos tienen esa fortaleza y nosotros tenemos esa debilidad. Pero no me refería a ello, como les decía, sino a que la política se ha ido a los extremos de tal manera, a mi juicio, que hoy no tenemos exclusivamente el eje de izquierdas y derechas que predominó en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, y que ha hecho que prosperáramos, que viviéramos una época extraordinaria de libertad, de democracia, de ciudadanía, de igualdad, de progreso, sino que ese eje en ocasiones ha sido sustituido y desde luego está siendo compartido por otros ejes que funcionan con tanta fuerza o más, digo, que ese eje que ha sido el tradicional, en el que se ha basado nuestra libertad, nuestro progreso y nuestra igualdad, que son ejes identitarios, ejes populistas, ejes de fanatismo religioso con expresiones terroristas como el yihadismo, y esos ejes que además tienen la característica de que están en la periferia, están en el extremo, están en la radicalidad, y que solo y se asemejan más cuanto más extremos son, esos nuevos ejes están poniendo en una cierta crisis a la democracia tradicional, hasta el punto que no sé si sería conveniente, y lo dejo para que ustedes reflexionen en próximas conferencias sobre este asunto, no sería conveniente que, respetando nuestras diferencias, respetando nuestros pensamientos, nuestro ideario político, no sería conveniente que estableciéramos un eje de liberales versus iliberales. Cuando me refiero a liberales, no me refiero a los liberales ideológicos, a lo que hoy llamamos liberales, sino liberales en el sentido amplio, el que define a la democracia de Occidente, la democracia social liberal. Pues ese liberalismo que nos uniría a socialdemócratas, que nos uniría al centro a los demócratas cristianos, que uniría a los liberales ideológicamente hablando, que uniría a muchas familias que que tienen sus credos ideológicos distintos. No sé si sería conveniente para la defensa de lo que tenemos que ese eje se introdujera
en la política occidental. En España sería, a mi juicio, un acuerdo entre socialdemócratas, el Partido Socialista mejor que otra cosa, desde luego, del Partido Socialista y de socialdemócratas, con el Partido de Arrimadas y con el Partido Popular, desde luego, que es el primer partido de la oposición, para hacer todo el esfuerzo posible en la dirección de conseguir que la política vuelva a situarse en el espacio central, moderado y reformista, que es más conveniente, a mi juicio, para que las sociedades avancen en progreso y libertad. Yo creo que, desde luego, habrá que pensarlo mucho, pero yo creo que ese eje se va a imponer al eje clásico de la izquierda y la derecha que hemos tenido hasta ahora, porque los peligros que tenemos, los fantasmas que han vuelto a aparecer, los nacionalismos rampantes que vemos en determinados países, los populismos de izquierdas y de derechas que han aparecido con fuerza, que creíamos desaparecida después de la Segunda Guerra Mundial, nos proponen a los demócratas, nos proponen a los liberales, nos proponen a los socialistas democráticos acuerdos para defender lo que hemos conseguido en estos 80 últimos años. Aquí lo dejo.